Dios entonces cortó algunas de las ramas y las injertó en el árbol de los gentiles, olivo silvestre. Esto se hizo con tal naturaleza, versículo 24, porque lo práctico es injertar la buena rama en el tronco más débil. Pero Dios injertó a los débiles gentiles en el buen tronco de los privilegiados religiosos de Israel. Este acto muestra la bondad y severidad de Dios, su bondad al salvar a los gentiles, su severidad al cortar a la rebelde Israel. Pero los gentiles no deben jactarse porque ahora tienen el lugar de Israel en privilegio espiritual, porque Dios puede cortarlos a ellos también, y ahora precisamente eso al final de esta edad, cuando las naciones gentiles se unan en una coalición mundial que niegue la palabra y al Hijo de Dios. Entonces Él sacará fuera a la verdadera iglesia, juzgará a las naciones gentiles, purgará a Israel y establecerá su prometido reino para Israel. Recuerde de nuevo que el tema del capítulo 11 es nacional y no personal. Dios nunca cortará de su salvación a los verdaderos creyentes, porque no hay separación entre Cristo y su pueblo. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. La iglesia de hoy está formada principalmente de gentiles, y nosotros los gentiles nos beneficiamos de la herencia espiritual de Israel, la rica savia del olivo. En un sentido espiritual somos hijos de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. La prueba escritural. Versículo 25 al 36. Pablo ha usado el Antiguo Testamento a menudo en estos 3 capítulos, pero en esta sección acude a Isaías capítulo 59, versículo 20 y 21. Capítulo 27, versículo 9. Y a Génesis capítulo 14, versículo 7, para mostrar que el Antiguo Testamento prometía un libertador que vendría y limpiaría y restauraría a Israel. Afirma el misterio de la ceguera de Israel, misterio siendo una verdad oculta en las edades pasadas, pero ahora revelada en su plenitud en el Nuevo Testamento. La plenitud de los gentiles, versículo 29, se refiere al número de gentiles que serán salvos durante esta edad de la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo quede completo. La arrebatará en el aire y entonces empezará la gran tribulación de 3 años y medio, como veremos más adelante. Este será el tiempo de la gran tribulación de Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Al final de ese periodo vendrá el libertador y el remanente creyente entrará en su reino. Todo Israel no significa hasta el último judío, más bien significa que la nación de Israel en ese día será toda salva, será una nación redimida, regenerada. En el versículo 27 se cita el pacto prometido de Dios, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Este nuevo pacto se aplica a Israel cuando confíe en Cristo como su Redentor y se vuelva de sus pecados. Aunque los judíos parecen ser hoy como enemigos de Dios, todavía son amados a la vista de Dios, debido a los pactos que hizo con sus padres. Los hombres pueden cambiar, pero Dios no puede cambiar ni revocar sus promesas. Versículo 29. En el párrafo final, versículo 30 a 32, Pablo explica que los gentiles rechazaron en un tiempo a Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18, y que sin embargo ahora se están salvando por fe, de modo que hoy los judíos están en incredulidad, pero que un día recibirán misericordia. Dios ha entregado tanto a judíos como gentiles
a incredulidad y pecado, para poder salvar a ambos por gracia. Versículo 32. Después de repasar el plan sabio y de gracia de Dios tanto para judíos como gentiles, no es de sorprender que Pablo irrumpe en un himno de alabanza al Señor. Versículo 33 al 36. Comentario Romanos capítulo 12. Este capítulo empieza la sección final de Romanos. Servicio, capítulo 12 al 16. Pablo nos dice cómo poner en práctica lo aprendido. Y en este capítulo el apóstol nos da 4 cuadros del cristiano y nos recuerda nuestros deberes espirituales. Un cristiano sobre el altar. Versículo 1 y 2. El verdadero siervo y servicio vivo cristiano debe empezar con la dedicación personal al Señor. El cristiano que falle en su vida es el primero que lo hace en el altar. No quiere rendirse por completo a Cristo. El rey Saúl falló en el altar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Y le costó su reino. El motivo de la dedicación es el amor. Pablo no dice les ordeno, sino les ruego, debido a lo que Dios ya ha hecho por ustedes. No servimos a Cristo para recibir sus misericordias, sino debido a que ya las tenemos. Le servimos por amor y agradecimiento. La verdadera dedicación es presentar el cuerpo, la mente y la voluntad a Dios día tras día. Es someterle el cuerpo, tener la mente renovada por la palabra y rendirle la voluntad por medio de la oración y la obediencia. Cada día, todo cristiano es o bien alguien que se conforma viviendo por y como el mundo, o alguien transformado que llega a ser cada vez más semejante a Cristo. La palabra griega transformaos es la misma que se traduce transfigurarse en Mateo capítulo 17 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Nos dice que somos transfigurados en la medida en que le permitimos al Espíritu revelar a Cristo por medio de la palabra. Esto es posible solo cuando el creyente se entrega a Dios de modo que pueda conocer la voluntad de Él para su vida. Dios no tiene 3 voluntades: buena, agradable y perfecta. Para los creyentes de la manera en que hay 3 opciones para la mercadería en los catálogos de compra por correos: bueno, mejor, excelente. Antes bien, crecemos en nuestro aprecio de la voluntad de Dios. Algunos cristianos obedecen a Dios debido a que saben que es bueno para ellos y temen el castigo. Otros obedecen porque hallan aceptable la voluntad de Dios, pero la devoción más profunda es la de quienes amen la voluntad de Dios y la hallan perfecta. Como sacerdotes debemos presentar sacrificios espirituales a Dios. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5.